Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Solís Herrera. Soy estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública en la Universidad Digital del Estado de México. El día de hoy les vengo a presentar una actividad integradora que forma parte del seminario de titulación que estamos llevando en esta carrera. Bien, en donde elegí investigar acerca de los montachoques en Ciudad de México y zona metropolitana como parte de lo que nos solicitan en este seminario. Bien, pues vamos a comenzar. Cuando escuchamos la palabra montachoques, muchas veces pensamos que se trata solo de un choque menor o de un simple problema de tránsito, ¿no? Pero conforme fui investigando el tema, me di cuenta de que en realidad estamos hablando de una modalidad delictiva bien organizada, que combina fraude, extorsión y violencia psicológica. Desde mi punto de vista, este delito refleja cómo la inseguridad se adapta a la vida cotidiana y se aprovecha del miedo y la desinformación de la gente, porque es de ahí de donde se van a aprovechar estas personas. El verdadero daño no es al vehículo, es a la tranquilidad de la persona. Ahora bien, entrando en contexto con el problema, la Ciudad de México y su zona metropolitana tienen características muy particulares. Tienen tráfico intenso, prisas constantes y altos niveles de estrés. Todos manejamos estos niveles. Desde mi punto de vista, pienso que este entorno facilita que los montachoques operen porque la gente quiere evitar problemas y seguir su camino. Como señalan varios estudios sobre la delincuencia urbana, el delito se adapta a la rutina de la ciudad y más en grandes ciudades como en la que vivimos. Recuerden, donde la prisa gobierna, el delito encuentra ventaja, ¿eh? Donde la prisa gobierna, el delito va a encontrar una gran ventaja. Vamos a comenzar por definir este fenómeno. Los montachoques no actúan por casualidad. Provocan intencionalmente un accidente leve para después intimidar a la víctima. Estas personas no buscan justicia ni reparación, buscan obtener un beneficio económico, buscan dinero fácil, dinero rápido. Y creo que lo más grave no es el choque en sí, sino la presión psicológica que ejercen y que van desde gritos, amenazas, llamadas falsas al seguro o a supuestos abogados. Todo esto está pensado para que la persona pague por miedo, porque estas personas utilizan el miedo para lograr su objetivo, para llegar a su fin, que es el obtener un beneficio económico. Lo que me lleva a pensar lo siguiente, no es un accidente, ¿eh? No se trata de un accidente, es una estrategia. ¿Por qué? Ustedes me dirán, o el profesor me preguntará por qué elegí este tema. Y lo elegí porque considero que este tema es un delito que cada vez se está normalizando más, del que muchas personas saben que existe, pero que no se denuncia y no saben cómo funciona realmente y tampoco saben cómo actuar. Que aparte también saben o no saben que es o que se trata de un delito. Además, como menciona Zaffaroni, cuando un delito se vuelve cotidiano y no se denuncia, termina fortaleciéndose. Y eso fue lo que me llamó mucho la atención de este tema, la gran cantidad de casos que no llegan a una denuncia formal. Porque como dice aquella famosa frase, el silencio de hoy es el delito del mañana. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo pensado de esta investigación? Bien, mi objetivo principal fue analizar este fenómeno para entender cómo operan los montachoques, a quienes afectan y qué se puede hacer para prevenirlo. No solo quise describir el problema,
sino también pensar en soluciones reales que van desde la prevención y la seguridad pública, que puedan ayudar tanto a la ciudadanía como a las instituciones, incluida, claro está, las de seguridad pública, porque creo firmemente que conocer el problema es el primer paso para enfrentarlo. Ahora bien, ¿cómo es que se realizó la presente investigación o la investigación que nosotros ya entregamos previamente? Esta investigación fue de tipo documental y analítica. Revisé información oficial en artículos académicos, notas periodísticas, y algo que noté es que hay mucha información, pero aunque hay mucha información, pocas veces se analiza este fenómeno de manera integral. Hay publicaciones en páginas de aseguradoras, hay publicaciones en páginas de seguridad pública, de tránsito, de bancos, y creo que unir estas fuentes permite tener una visión o nos va o me va a permitir una visión más clara y realista del problema, porque creo y entiendo que la información bien usada puede prevenir un delito. La información también es poder y también nos va a ayudar a poder prevenir un delito. Utilicé fuentes de información, de instituciones de seguridad pública, estudios sobre fraude y extorsión, análisis de especialistas en criminología. Autores como Buscaglia destacan que muchos delitos urbanos se sostienen por la falta de denuncia y la debilidad institucional. Y eso se refleja claramente en el caso de los montachoques, porque cuando perdemos confianza en las instituciones, dejamos de denunciar. Y si dejamos de denunciar, los delitos se cometen con más facilidad. Entonces, toda esta información la organicé y la cité bajo las normas que son APA séptima edición y que son las que nos pide la institución educativa. Y esto me permitió, esto me permitió comprender que el problema no solo es del delincuente, sino también del sistema que lo permite y que lo está permitiendo actualmente. Ahora, ¿cuál es el modus operandi de los montachoques? El modus operandi, perdón, es bastante repetitivo. ¿Cómo funciona? Provocan el choque, exageran los daños, llegan más personas para intimidar y presionan para un pago inmediato, lo que les dije en un principio, ellos buscan un bien monetario. El patrón es clarísimo. Desde mi punto de vista, creo que esto demuestra que no son hechos aislados, sino grupos organizados que conocen perfectamente cómo manipular a las víctimas en situaciones de estrés. Estos cuates no actúan solos ni al azar, actúan con conocimiento del miedo humano, porque ese es su arma, ese es lo que ellos utilizan, el miedo, y el miedo es su mejor herramienta. ¿Cuál es el impacto en las víctimas de los montachoques? Las víctimas no solo pierden dinero, pierden tranquilidad, incluso muchas personas se quedan con miedo de volver a manejar o con la sensación de que nadie los va a proteger, ni la policía, ni las aseguradoras, ni nadie. Y como señala Bauman, la inseguridad genera una sensación constante de vulnerabilidad y este delito es un claro ejemplo de cómo esa inseguridad se vive en lo cotidiano, se vive en el día a día. Haciendo alusión al tema y jugando un poco con las palabras, después del choque, el miedo es el único que sigue su camino. ¿Cuál es el impacto de las víctimas? ¿Cuál es el impacto que se genera a nivel social? Bien, los montachoques aumentan la percepción de inseguridad y refuerzan la desconfianza hacia las autoridades, lo que ya les había dicho hace unos momentos. En lo personal, creo que cuando la gente siente que está sola ante un delito, se rompe ese vínculo. Ese vínculo que debería de ser fuerte entre ciudadanía e instituciones. Y eso es muy peligroso
para cualquier sociedad, ¿eh? Es muy peligroso para cualquier sociedad, porque una sociedad con miedo es una sociedad en riesgo, es una sociedad que deja de desconfiar, que empieza a desconfiar, que deja de creer. Aquí viene algo que es muy importante y es la prevención. Esta es una palabra clave, ¿eh? La prevención es clave, porque informar a la gente sobre cómo operan los montachoques puede marcar la diferencia entre ser víctima o no. Y coincido con algunos autores de la prevención social del delito como Cohen y Felson, que dicen o quienes señalan que reducir oportunidades delictivas es una de las formas más efectivas de prevención. Pero para poder llegar a la prevención tenemos que tener un conocimiento amplio del tema, o al menos tener las bases para empezar a reflexionar y empezar a cuestionarnos y a decirnos qué tengo que hacer para que esto no suceda, cómo me prevengo, cómo me protejo. Como le suelo decir a mi equipo, a mi equipo en el trabajo, prevenir no es exagerar, prevenir es anticiparse. También en el transcurso de esta investigación se destacan algunas propuestas de solución dentro de las que se encuentran campañas informativas, capacitación policial, uso de tecnología y coordinación entre instituciones. Pero desde mi punto de vista personal creo que la información ciudadana es fundamental y también nuestra herramienta más poderosa, porque cuando la gente sabe cómo actuar, el delito va a ir perdiendo fuerza poco a poco. Un ciudadano informado es un delincuente frustrado, es un delito menos. ¿Qué aporta también? Esta es una pregunta muy importante. ¿Qué aporta esta investigación? ¿O cuáles son las aportaciones de esta investigación? Bien, pues esta investigación, primero que nada, me permitió entender que la seguridad pública no solo se construye desde la policía, sino también desde el conocimiento, la prevención y, ojo con esto, desde la conciencia social. Creo firmemente que este trabajo puede y va a servir como base para futuras estrategias y para formar profesionales más conscientes de la realidad social que enfrentan. Así que como futuro profesional de la seguridad pública, considero que tenemos la responsabilidad de informar y prevenir. Porque ¿saben qué? La educación, la seguridad, también se educa, ¿eh? También se enseña. Para concluir, quiero dejar algo muy claro. Los montachoques no son un problema menor ni un simple conflicto vial como lo estábamos hablando en el principio. Son una modalidad delictiva que se aprovecha del miedo, la prisa y la desinformación. Este delito existe porque muchas veces preferimos pagar que enfrentar, callar que denunciar y seguir que detenernos a pensar. Pero cada vez que normalizamos estas conductas, cedemos espacio al delito. Y la seguridad, tenemos que tener presente que la seguridad comienza cuando dejamos o cuando dejemos de normalizar el miedo. Informarnos, prevenir y denunciar no solo nos protege ni nos va a proteger a nosotros, protege a quienes vienen detrás, a quienes están delante y al lado de nosotros. Hablar de los montachoques es hablar de responsabilidad social, de participación ciudadana y de la necesidad de recuperar nuestros espacios con conocimiento y acción. Porque la seguridad no empieza cuando ocurre el delito, empieza cuando conocemos el riesgo y sabemos cómo enfrentarlo. Hablar de los montachoques es hablar de seguridad, de conciencia social y de responsabilidad colectiva. Por mi parte, ha sido todo. Este es el cómo se llevó a cabo, el por qué se hizo, el cómo se hizo, el a través de qué, de mi investigación acerca de los montachoques en la Ciudad de México. Muchas gracias y nos vemos la próxima.